Amén, amado, Dios te bendiga. Damos gracias al Todopoderoso porque nos da una nueva oportunidad de poder hablarnos, ¿verdad? Por esta vía. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Qué lindo es el Señor. Pues hoy, amado hermano, vamos a tratar vamos a iniciar más bien el estudio del libro de la carta, de la epístola de Pablo a los romanos. Amén. Allí vamos a ver, esta es una carta especial, yo podría decir. Todos los libros de la Biblia son especiales y tienen grandes enseñanzas, pero esta epístola específica del apóstol Pablo, que algunos la han considerado como su obra maestra en teología, ¿verdad? Esto porque obviamente Pablo trata temas sensitivos, trata temas determinantes allí, como es la doctrina de la gracia, ¿verdad? De que no es por obra que usted y yo somos salvos, sino por fe. Y precisamente trata la fe, la justificación, amén, la santificación, el pecado, la expiación del pecado también por medio de Cristo y del sacrificio de Cristo en en la cruz del Calvario. Cuando Pablo escribió esta epístola, se estima que fue en el año 57 después de Cristo, y Pablo la escribe desde Corinto. Pablo se encontraba en Corinto y ya había escrito Gálatas y había escrito los Corintios también, la carta a los Corintios también, o segunda a los Corintios específicamente. Obviamente, después de estas cartas, Pablo escribe entonces esta a los romanos. Y fíjense que allí, sobre todo del capítulo 1 al 8, Pablo hace un análisis exhaustivo. Ya iremos estudiándolo poco a poco, ¿verdad? Sobre estos aspectos fundamentales del Evangelio de Cristo que todo creyente debe tener muy claro, y que aunque Pedro en alguna ocasión le llama que el lenguaje era un tanto complejo de entender, si lo queremos decir en alguna palabra, pero sí que la riqueza de la epístola de los romanos es invaluable, sobre todo para usted y para mí, que estamos en ese grupo, ¿verdad? Que Pablo llama gentiles en aquel entonces, aquellos que no eran judíos, como lo solía clasificar, y nosotros, pues, sin duda, eh, pertenecemos ya a lo que es el pueblo de Cristo, a través incluso, y lo entendemos también por las explicaciones que Pablo da al respecto. Y aquí en el libro de Romanos es una parte importantísima donde Pablo detalla todo este aspecto. Los objetivos que tenemos contemplado en la clase del día de hoy es, primero, establecer el principio universal del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Jesucristo no fue exclusivo para los judíos, no fue exclusivo para un pequeño grupo de personas, no, fue de carácter universal, fue para todo el mundo, fue para todo aquel que creyere. Amén. Comprender en su segundo objetivo la necesidad de dar a conocer a otros el Evangelio. Vamos a ver, sobre todo en esta primera clase, cómo Pablo les habla en la salutación principal a los romanos y les hace saber que él tiene un anhelo ferviente por hablarles del Evangelio, por hablarles esas grandes verdades, ¿sí? Del Evangelio de Cristo, y esas grandes verdades él no puede callársela, él obligatoriamente tiene que expresarla, y cuanto más a la iglesia que había crecido, que había surgido allá en Roma, en la metrópolis, en la capital del imperio. El tercer objetivo es asumir el compromiso de predicar con nuestro ejemplo. Señores, la iglesia que estaba en Roma había escuchado de Pablo y quería que Pablo le hablara y quería que Pablo fuera con ellos. Y Pablo, entonces, aquí lo vamos a ver, Pablo les explica y le dice: no es que yo no he querido ir donde ustedes, lo que pasa es que en la voluntad del Señor no ha estado así, pero en mis oraciones constantemente yo les presento al Señor, en la iglesia que está en Roma. Yo lo presento a ustedes en oración delante del Señor. Y aquí está la base bíblica en Romanos 1, del 1 al 17, lo cual no voy a leer. Le pido que por favor, y espero que todos, como ya se les había enviado la cita bíblica donde estaría la clase, pues espero que todos ya lo hayan leído.
Gloria al Señor. Entonces, vamos a continuar. Amén. Y podemos ir desglosando poco a poco lo que tienen esos versículos del 1 al 17. La parte del 1 al 7 es una salutación general que Pablo básicamente se identifica y les muestra a ellos quién es él un poquito, ¿no? Entonces, la, las gracias del apóstol Pablo en esta primera parte que dice el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros. Fíjense cómo Pablo está inmediatamente está estableciendo una manera de él darle las gracias a Dios. En primer lugar, yo doy las gracias a Dios. Amén. Yo doy las gracias al Señor por Jesucristo, ¿sí? Porque Cristo, gloria al Señor, fue el que puso en mí, el que me dio la salvación. Amén. Pero doy gracias a Dios en Jesucristo por ustedes. Amén. Entonces aquí hay, eh, eh, digamos que enseñanzas importantes que nosotros debemos tomar en cuenta porque eh, Pablo está demostrando un corazón agradecido, ¿sí? Un corazón de gratitud, que es algo que muchas veces nosotros fallamos delante de Dios. Y es importante que aquí reflexionemos y que nosotros incluso nos detengamos porque hay momentos en los que probablemente usted y yo estamos siendo malagradecidos con Dios. Y el ser mal agradecido, el ser desagradecido para con Dios, probablemente esté mostrando, o malagradecido en la vida en sentido general, probablemente está mostrando en nosotros una señal de que nosotros no estamos escuchando la voz de Dios y no estamos comprendiendo los tiempos. Y no estamos incluso esperando en el Señor porque Él es quien conoce los tiempos. Gloria al Señor. Miren esta parte aquí abajo que está resaltada. El creyente desagradecido y quejoso anda mal y hará bien en volver a contar las bendiciones que el Señor le da. Cuando le llegue a su corazón un deseo, un anhelo de usted ah, estar desagradecido, estar preocupado, estar quejoso, ¿verdad? Quejándose por todo, piense y diga, óyeme, ¿y cuántas cosas el Señor no me ha dado? Usted se queja porque, qué sé yo, porque no tiene un trabajo, por ejemplo, pero ¿cuántas personas están ciegos, no pueden ver? Entonces dele gracias a Dios porque tiene la vista. Usted se queja porque no tiene un vehículo para transportarse tal vez de un lugar a otro, pero ¿y cuántas personas no tienen ni siquiera piernas? Gloria al Señor, y usted tiene sus dos piernas bien, o sus dos manos, o sus oídos. Entonces, al final de cuentas, amados, es importante nosotros detenernos más bien en aquellas cosas que tenemos y dar gracias a Dios por eso, que detenernos a quejarnos por aquellas cosas que no tenemos. Amén. Pablo y su servicio sagrado, ¿verdad? Como apóstol. Los romanos no habían tenido ocasión aún de comprobar personalmente la calidad apostólica de Pablo y espiritual de lo que Pablo estaba realizando o estaba haciendo. Entonces, cuando Pablo le dice que yo los presento en oración a ustedes, a ellos les extraña o le podría extrañar tal vez que él se dedicara a este ministerio de la intercesión. Diríamos, oye, pero un apóstol como él se va a dedicar a orar por mí. Y fíjese, amado, que la intercesión es también un ministerio, es una dedicación, es un servicio que hacemos a la obra de Dios. Amén. Y en adoración a Dios, cuando nosotros nos postramos ante Él y le presentamos situaciones y personas. Así que todos somos llamados, todos estamos llamados a interceder por la iglesia de Cristo, a interceder por nuestros hermanos, a interceder constantemente, gloria al Señor, por la humanidad, por esto que nos rodea y por lo que nos acontece. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que hace el apóstol entonces? El apóstol le dice, porque Dios es mi testigo. Es decir, Pablo les está asegurando,
¿sí? Con Dios como testigo de que realmente Él sí los presenta en sus oraciones. Él sí va delante de Dios y al derramar sus lágrimas delante del Señor, sus peticiones delante de Dios, también Él allí le muestra, le muestra y le presenta a la iglesia que estaba en Roma, que era una iglesia, sepa usted, amado, muy sufrida, era una iglesia que tenía persecuciones enormes, para que usted tenga una idea, cuando creo que fue Tito o Vespasiano, creo que fue Vespasiano, un emperador, que quemó una buena parte de Roma y acusó a los cristianos para que entonces matasen a todos aquellos, poder perseguir a la iglesia y tener como excusa matar despiadadamente a todos aquellos que se entendiesen, que se creyese incluso o que se declarasen como cristianos. Fíjense a qué magnitud era el feroz odio que tenían Roma como tal hacia el Evangelio de Jesucristo y cuánto más si tenían allí creyentes, si tenían allí cristianos o personas que se decían ser cristianos. Gloria a Dios. Pero Pablo tenía un anhelo, ¿sí? Y él lo dice en el versículo 15, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Qué es lo que Pablo nos quiere decir allí? ¿Sí? Esto de el deseo epipoto, como sería en griego, significa un deseo profundo. Fíjense que Pablo tenía un anhelo ferviente, un deseo profundo. Si lo vemos en una palabra más actual, sería un gran anhelo, ¿verdad? Por ver a la iglesia que estaba en Roma, para darle algún don espiritual, ¿de acuerdo? Algún mensaje espiritual y para confirmarlos en la fe también. Era un anhelo personal que él tenía, ese anhelo de él como cristiano. Estaba comprometido con mostrarles a otros, incluyendo la iglesia en Roma, el evangelio de Cristo tal cual era, ¿de acuerdo? Él quería reafirmarlos a ellos en el evangelio de Cristo para que se mantuvieran de pie. Él quería comunicarle a ellos las grandezas del Evangelio del Señor, para que así como Él vivió una experiencia personal con Dios a través de Jesucristo, ellos también pudieran sentir, gloria al Señor, la potencia, sentir, gloria a Dios, aleluya, esa ferviente y enorme convicción que tenía Pablo sobre el evangelio en el cual él había creído, sobre Jesucristo y el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Con esto Pablo quería confirmarlos a ellos en su fe, de que ellos incluso recibieran consuelo de parte de Dios a través de Pablo. De que cuando Pablo les contara, yo me imagino, cuando Pablo le contara y le dijera, mire, yo fui perseguido, yo primero era, ustedes lo saben, ya yo era perseguidor de cristianos, pero luego yo fui perseguido, fui azotado, fui dejado por muerto en diferentes ciudades, los judíos me perseguían a todas partes, solo querían matarme y me dejaron por muerto en varias ocasiones, me apedrearon, hermanos, y estoy aquí, firme. Y si ahora mismo me preguntan que si soy cristiano, os lo digo a gran voz. Entonces fíjense que Pablo quería transmitirle, tenía un anhelo ferviente de transmitirles a ellos esa gran verdad y posiblemente cubrir esa necesidad que tenía la iglesia perseguida, la iglesia sufrida que existía en Roma en aquel momento. Amén. Pablo entonces tenía una deuda, como ya decíamos. Pablo tenía una deuda, gloria a Dios, por llevar el Evangelio, mostrarles a otros el Evangelio como tal. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis. Señala la importancia de lo que tiene que decir a los romanos, no solo con referencia a su propósito de su visita, ¿verdad? Sino también a su deuda apostólica de presentarle el evangelio, como les comentaba. O sea, Pablo le dice, mas no quiero, hermanos, que ignoréis, es decir, presten atención, estén atentos a lo que le voy a decir. Lo que le voy a decir es de suma importancia. Gloria al Señor. Entonces, Roma, como la metrópoli,
¿verdad? Ya decíamos del imperio romano. Imagínense la capital, pero ¿qué? La capital de todo un imperio, Nueva York, por ejemplo, la capital de todo el imperio norteamericano, o más aún, ¿de acuerdo? Entonces, eh, dice en el versículo 13, en el 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Fíjense que Pablo le está diciendo, miren, no es que yo no he querido ir donde ustedes, yo he querido ir donde ustedes, yo tengo el anhelo de ir donde ustedes, yo voy a ir donde ustedes, pero cuando el Señor me lo permita. No puedo arrancar corriendo como un loco para allá, sí, incluso lo he intentado en diferentes ocasiones, pero no se ha podido. De una u otra forma, el viaje no se ha concretado. Y es ahí entonces donde usted y yo decimos, bueno, si yo lo he intentado como humano de diferentes formas, pues yo debo entonces pedirle al Señor que me dé la sabiduría y me dé la paciencia de esperar en Él el momento preciso, el cual Él sí conoce. Gloria al Señor. En Romanos 1, 14 al 15 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Es decir, Pablo se sentía que tenía una deuda eterna con toda la humanidad. ¿De qué? De predicar el Evangelio, de anunciarles, gloria a Dios, como dice aquí abajo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pronto, es decir, dispuesto, quiero hacerlo ya mismo, no quiero esperar. Yo estoy dispuesto, gloria a Dios, pero será al tiempo de Dios, obviamente. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Entonces, amados, ya llegando a la parte final, la parte central del Evangelio, de esta epístola, podríamos decirlo, de la clase de hoy, y por qué no de la epístola de Romanos, está aquí. Romanos 1, 16 y 17, donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fíjese, amado, cuatro palabras que me interesa que usted esté muy atento y muy pendiente a ellas. Primero, evangelio, el evangelio del Señor. Justicia, esa justicia que viene de Dios, y esa justicia es la que se revela por fe y para fe. Y justamente esa justicia es la que nos vivificará, la que nos dará vida y vida eterna. Amén. Si lo viéramos a modo de resumen, pudiéramos decir que Pablo se gloría del Evangelio. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Aleluya. El Evangelio es la potencia de Dios. El Evangelio es potencia de Dios. ¿Para qué? Para salvación. El Evangelio es para todos. El Evangelio no es para uno, no es para los evangélicos pentecostales, no es para los bautistas, no es para los católicos. No, el evangelio de Cristo es para todos, para todo aquel que cree. Amén. El Evangelio es para el individuo, es para cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que creamos en el Señor Jesucristo y abramos nuestros corazones a su gran verdad, a su amor, a su misericordia y a la única opción de salvación que tiene el hombre frente a Dios, que es ir a los pies de Cristo. El Evangelio se revela una justicia de Dios. La justicia del Evangelio es por fe y para fe. Gloria al Señor. Justamente al revelarse la justicia de Dios en nuestras vidas es lo que nos da la fe. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si escuchamos la palabra de Dios, es muy probable que se genere en nosotros entonces una curiosidad, un deseo, una comprensión, un amor que va atrayéndonos y va llevándonos hacia creer en el Señor Jesucristo, es decir, a la fe. Y esa fe justamente es la que nos llevará también a tener más fe y a mantenernos firmes y fieles. El Evangelio es un mensaje de vida para el creyente. No hay dudas. El Evangelio es un mensaje de vida para el creyente. Dios se revela por fe,
Esto no es por obra, esto no es por inteligencia, esto no es por carrera, esto no es por nada de eso, esto es por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá y vivirá eternamente. Gloria al Señor. Finalmente, recuerde los objetivos que teníamos planteados al inicio de la clase. Establecer el principio universal del Evangelio de Cristo. Es decir, el Evangelio es para todos. Es para todo aquel que cree y quiere acercarse al Señor. Amén. Comprender la necesidad de dar a conocer a otros el Evangelio de Dios. No se limite, dé a conocer el Evangelio de Cristo. Hágalo de una manera prudente, espere el momento oportuno, pero hágalo. Hágalo, hermano, hágalo como usted siente el llamado de parte de Dios, ya sea a grupo de personas, ya sea a una persona a la vez, ya sea en su trabajo, ya sea en la universidad, donde quiera que usted entienda y que el Señor ponga el sentir en usted, hágalo. Hágalo para Dios y por esa deuda que usted y yo entendemos, tenemos frente a Dios por la salvación que Él nos ha otorgado. Ese compromiso de predicar, no solo de palabras, no solo de llevar la Biblia con nosotros, no solo decir Dios te bendiga, no solo con mostrarle los versículos bíblicos, no solo con saberme los versículos bíblicos y recitarlos y mencionarlos y decirlo coherentemente, sino que nosotros podamos también, amado hermano, predicar todavía más fuerte con nuestro ejemplo para la gloria y la honra del Todopoderoso. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano, y doy gracias a Dios nuevamente por darme esta preciosa oportunidad de hablarte un poquito más de la palabra de Dios. Y te invito a que te mantengas atento ahora que iniciamos a estudiar el libro de Romanos, el cual es un libro precioso, es un libro muy rico en enseñanzas. Te invito a que estés atento, a que lo estudies, a que vayas leyendo con nosotros paso a paso, que indagues un poco más, pero sobre todo que permitas que la palabra de Dios penetre en tu corazón y que sea ella la que moldee tu vida. No gobiernes tu vida a tu manera como tú quieras, no. O como no, porque fue así que me enseñaron. No, deja que la palabra de Dios sea la que penetre en tu corazón y sea la que guíe, transforme, cambie, moldee tu vida y tu carácter para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde desde ahora y para siempre. Amén.